Los hijos de Dios, las personas o los cristianos, o que no son cristianos, tenemos que saber una cosa. Delante del Señor solamente hay dos tipos de personas. Todos somos criaturas de Dios, pero hay dos tipos de personas. La Biblia lo llama ovejas y cabras. Delante del Señor hay dos tipos de personas. Uno que es hijo de Dios, otros que no son hijos de Dios, hijos del enemigo. Todos nacimos alejados del Señor, pero un grupo de personas que han creído en Jesucristo y Dios le ha dado el derecho de ser hijo de Él. No todos somos hijos de Dios. Hay dos grupos, un grupo que es hijo de Dios, otro grupo es hijo del enemigo. Los que son hijos de Dios, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios le ayuda, Dios lo provee, Dios va a estar con nosotros siempre. Los que son hijos del enemigo, también el enemigo, Dios por su misericordia, por su gran amor, le da, lo cuida como sus criaturas, pero no como sus hijos. Los aman a todos. Entonces los que no son hijos de Dios, el enemigo lo controla su mente y su corazón. Ellos también sirven al enemigo. Hacen las cosas malas, viven a su manera, ofendiendo a Dios, agradando al enemigo. Pero los hijos de Dios siempre buscan honrar a Dios. Los hijos del enemigo siempre buscan honrar al enemigo, haciendo el pecado, alejando de la casa de Dios, alejado de la oración, alejado de la lectura de la palabra, buscar la presencia, no lo hacen. Siempre buscan honrar al enemigo. Pero los hijos de Dios estamos en la carne que estamos viviendo. El enemigo va a provocar, la carne va a desear que nosotros sigamos viviendo honrando al enemigo, agradando al enemigo. Muchas veces queremos hacer la obra del Señor, queremos servir a Dios, pero la carne nos quiere llevar por otro lado. El espíritu que controla nuestra vida es el que nos va a dirigir nuestra vida. Si el Espíritu de Dios lo dejamos guiarnos, Él nos va a llevar por el camino de Dios. Si nosotros dejamos guiar por el espíritu maligno nos va a llevar a otros caminos que no es de Dios y vamos a caer en maldición. Y vamos a ser destruidos y iremos al infierno. Pero si nosotros dejamos guiar por el Espíritu Santo, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de los ataques, Dios siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger, siempre nos va a usar y nos va a proveer cualquier situación. Ahorita dijo el Señor que no tuviéramos miedo porque Él cuida de nosotros. En lo humano natural vamos a tener problemas. En lo humano natural vamos a desesperarnos. Recuerda que tú eres hijo de Dios. Él te cuida, Él nos protege. Los que no son hijos de Dios, ellos se preocupan, ellos se desesperan y no hay nadie que le ayude, porque están separados de Dios. Hoy vamos a estudiar de la palabra que le dio el Señor, relacionado sobre las instrucciones que nos da el Señor para que vivamos cómo debemos de vivir los hijos de Dios en la tierra. Él
nos habla, nos instruye, nos capacita para que vivamos como hijos de Dios, para que el enemigo no nos controle, que no nos destruya. Estamos en medio del enemigo. La palabra de Dios dice que el enemigo controla la tierra. Entonces, todos los que estamos viviendo en esta tierra, el enemigo lo controla, menos la vida de los hijos de Dios. La vida de los hijos de Dios, Dios lo controla. Pero tú tienes que saber, tenemos que saber cómo vivir y cómo hacer las cosas. Eso es lo que Dios nos enseña. Así que esta tarde vamos a estudiar de la palabra que nos dio el Señor. He derramado una unción fresca, dice el Señor. Ahorita increíblemente la presencia del Señor estaba fuerte, nos estaba hablando el Señor. Él ha derramado un espíritu, una unción fresca. Significa que Dios nos llenó con su espíritu, con su presencia. Dios, para que cumplamos la misión por la cual nos ha llamado. Él nos llenó nuestros corazones para que nosotros vivamos como hijos de Dios. Si nosotros no vinimos a la presencia del Señor, nunca nos llenaría. Los hijos de Dios, los cristianos, tienen que saber estar en la presencia de Dios siempre. Alabando, adorando, exaltando su nombre, obedeciendo sus mandamientos. Dios siempre nos provoca en nuestros corazones para que estemos en su presencia. Pero nosotros, cuando no estamos en el Espíritu, negamos a Dios. No queremos orar, no queremos venir a la iglesia, no queremos estar adorando al Señor. Nos olvida. Por eso Dios nos tiene que llenar con su presencia, con su Espíritu, para que nosotros podamos servir a Él, vivir en esta tierra confiadamente. Porque como ser humano, muchas veces nos descuidamos nuestra santidad, nuestra responsabilidad, nuestra obligación estar en la presencia del Señor. Por eso el Señor dice, habían corazones que estaban vacíos. Significa, hay personas siendo hijos de Dios, pueblo de Dios, por los ataques del enemigo, por las situaciones que estamos viviendo, nos alejamos de Dios. Nuestro corazón se quedan vacíos, sin la presencia de Dios. Los problemas que tenemos, la necesidad que tenemos, lo que deseamos tenerlo, las situaciones que estamos pasando, nos alejan de Dios y quedamos vacíos. Domingo venimos a cargar la batería, verá, como los teléfonos. Pero después, hasta el fin de semana, venimos descargados delante del Señor, vacíos. ¿Por qué? Nuestra responsabilidad es cargar la batería en el día de la semana también. No solamente venir a la iglesia el domingo y llenarnos, sino Dios quiere que nosotros estemos llenos siempre. Entonces, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, cuando estemos en la casa, tenemos que hacerlo también. Orar, meditar en la palabra, para llenarnos del Espíritu Santo, alabar a Dios. No solamente estar en nuestros quehaceres de la casa, o dedicados en nuestros problemas, a resolver los problemas. Dios sabe los problemas que tenemos. El Señor nos dice que Él cuida de nosotros y no tenemos que tenerle miedo a las cosas que están pasando. El Señor nos había dicho que no tuviéramos miedo al enemigo, porque Él cuida de nosotros. Nunca nos va a dejar aplastar por el enemigo. Siempre Él nos va a cuidar. Pero el problema es que nosotros nos separamos de Dios, estamos vacíos. Entonces el enemigo toma ventaja. Cuando estamos vacíos, cuando no estamos alabando, no estamos orando, quedamos vacíos. Nuestra fe, nuestra
nuestros pensamientos empieza a invadir por el enemigo para destruirnos. Por eso el Señor dice, algunos corazones estaban vacíos, habían corazones que estaban enfermos. ¿Qué significa corazón enfermo? Son personas con muchos problemas, desánimos, necesidades, angustiadas, tristezas, preocupaciones por diferentes motivos. La mayoría de las mujeres se preocupa por los hijos. Y los hombres también, preocupados por lo que está pasando en el mundo, preocupados por lo que dice la gente en las noticias. Hay gente que no le gusta ver noticias porque no quiere preocuparse. Hay que saber lo que está pasando en el mundo, pero no hay que preocupar de lo que estamos escuchando, de lo que miramos, por lo que está pasando en la política, en el gobierno, por varias razones. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos contaminamos nuestros corazones. Ya no oramos como debemos de orar. Ya no buscamos la presencia del Señor como debería de ser. Ya no quiere venir a la iglesia. Nosotros, Dios nos quiere ver reunidos delante de Él. Porque cuando estamos aquí reunidos, nos desconectamos de los problemas. Algunos todavía están en problemas. Los corazones que están enfermos están en el teléfono. Los corazones que no están enfermos, se desconecta del teléfono, del problema, y empieza a escuchar lo que Dios está hablando en este lugar. Eso es lo que Dios quiere ver a su iglesia. Desconectarnos del mundo donde nos están creando problemas, y cuando estamos aquí, conectar con Dios. Y Dios quiere vernos conectados con Él. En medio de las dificultades, necesidades, situaciones que estamos mirando con nuestros propios ojos, vamos a estar bien. Vamos a estar felices. No nos va a faltar nada. Si le pregunto, ¿quién no pasó sin comer en la casa? Todo el mundo comemos todos los días. No sé dónde vas a salir, pero la casa está llena de comidas. Hay provisión que Dios le da a los hijos. Hay paz, hay gozo, hay alegría. Pero los corazones, cuando están enfermos, no ven esas cosas. Están desanimados por algo que quiso tener y no lo pudo tener. Desaniman, se frustran, se enojan. Esos corazones, dice el Señor, que están enfermos. Entonces necesita sanidad. Enfermos, personas con muchos problemas, desánimos, preocupaciones, tristes, angustiados, en pecados, en desobediencia, porque están bajo control del enemigo. Porque cuando una vez nuestro corazón desconectamos con Dios, conecta el enemigo. Por eso el cristiano tiene que estar conectado siempre con Dios, orando siempre, alabando siempre. No solamente en la iglesia cantar, sino en la casa, en la calle, en el carro, cuando estás en el baño, cuando estás bañando, todo el tiempo tenemos que estar alabando. Amén. Estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor que Él había visto, había corazones enfermos, habían mentes turbados. Mentes turbados. Algunas personas vienen con mente turbada, significa indecisas, no sabe qué hacer, lo que dice la gente, lo que dicen diferentes doctrinas, confundidas. ¿Ve? La gente nos quiere confundir. Por eso es importante el creyente. Lo que tú estás aprendiendo en la iglesia, eso es lo que tú tienes que creer. Lo que estás aprendiendo de tu iglesia.
Si tú eres de esta iglesia, de lo que tú estás escuchando, eso es lo que tú tienes que creer. Usted va a escuchar muchas enseñanzas en Facebook, en YouTube, en televisión, por todo lado, en la calle. El enemigo no sabemos si es verdad, si es cierto. Si no está de acuerdo de lo que estamos aprendiendo aquí, usted no tiene por qué creerlo. Porque si no, te vas a confundir. Porque hay muchas doctrinas, diferentes iglesias. Algunos no son de Dios, algunos son sectas. Entonces el Espíritu Santo que nos está hablando aquí a través de sus siervos y siervas, eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que tenemos que obedecer. Los demás olvídalos. El enemigo puede decir lo que quiera en la calle y no vamos a creer. Vamos a ignorarlo. Lo que tú estás aprendiendo, tienes que estar practicando, creyendo, meditando en la casa, en la calle, en el día, en la noche. Pero muchas veces nosotros sabemos más de lo que dice en Facebook, de lo que dicen los políticos o algunos que se visten de ovejas, pero no son lobos rapaces. A eso le escuchamos muchas veces. Y lo que Dios te dijo no lo creemos. Entonces, esos son mentes confundidas, mentes turbados, preocupados, confundidas por lo que oye, por lo que ve, por lo que quiere. Porque en el mundo de las plataformas sociales, el enemigo está contaminando la mente de los hijos de Dios. Quieren confundirlos, quieren distraerlos, quieren entretenerlos para quitar lo que Dios está haciendo. El cristiano tiene que estar cuidadoso de lo que escucha, y eso Dios no puede hacer si tú no haces. Ese es nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, vivir a la manera de Dios. Dice el Señor, pero yo, dice el Señor, en este día liberé esa mente, ese problema. Solo Dios nos puede ayudar de los problemas que tenemos en la vida diaria, en la vida, en la mente, en la familia, en el corazón. Dios es el que sabe lo que necesitamos. Tu familia no sabe, tus hijos no saben. Mucha gente cree de lo que tú tienes problemas, pero muchas veces el problema no es de lo que tú crees. El problema es otra cosa. Hay influencias del enemigo en nuestra mente, hay influencia en nuestro espíritu, en nuestros corazones, para destruirnos. Tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. El Señor dice que Él nos liberó de todo. El enemigo va a seguir provocando por el mal contra nosotros. El enemigo que está desde que nacimos, ¿verdad? Nacimos con todas las cosas malas que hay en nosotros. Por la naturaleza humana va a provocar muchas cosas. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios de poder. Él cuida de nosotros. Él nos va a proteger. No importa aunque no haya camino, tenemos que creer que hay camino para nosotros. Aunque toda la puerta está cerrada, tenemos que creer que la puerta se va a abrir. Aunque estemos enfermos, tenemos que creer que la voluntad del Señor que se cumpla en nuestra salud. No es la voluntad del enemigo. Estamos en la mano del Señor. Por eso, cuando vamos al Salmo 34 que estamos leyendo, vamos a estudiar un poquito del Salmo 34. Nosotros los hijos de Dios tenemos que confiar en Dios, aprender a vivir, porque Dios nos quiere que nosotros vivamos como Él quiere, no nosotros queremos. Cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, el enemigo le sale más fácil para engañarnos. Pero cuando estamos viviendo, aunque no entendemos, aunque no sabemos, hay que seguir haciendo lo que Dios dice en su palabra.
Aunque pareciera una locura, siga siendo. Aunque pareciera que mentira, siga siendo. Aunque no entienda, siga haciendo lo que Dios dice. Porque Dios te va a ver por el camino donde tú debes de ir. Vamos al Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19 dice: muchos son las angustias del justo. Muchos. No algunos, muchos. Pero el Señor lo librará de todas ellas. Versículo 20. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrará. Versículo 22. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. Está hablando de los justos. Versículo 22. El Señor librará a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían, los justos. Salmo 34, 19 al 22. Cuando dice los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotros. Tal vez, algunos. ¿Quién es el que da ese título a la persona? Dios. Nosotros podemos decir que somos justos, pero no somos así. Tal vez no somos. Hay que ver delante del Señor si somos justos. Todas esas promesas de Salmo 34 es para los justos. ¿Quiénes son los justos? Vamos a aprender. Los que vayan a la iglesia, algunos. Los que reciben Santa Cena, tal vez todos o algunos. ¿Quiénes son los justos? Vamos a ver. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, 25. Aquí Moisés le dice al pueblo de Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Dice así: si obedecemos fielmente todos los mandamientos del Señor, el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. ¿Quiénes son los justos? El que obedece los mandamientos del Señor tal como ha dicho. Entonces seremos justos. Hay hijos de Dios que no son justos. Hay hijos de Dios que son justos de verdad. Los que no son justos son injustos. Y esos hijos de Dios sufren. Porque las promesas del Señor que habla Salmo 34 es para los hijos de Dios. Pero no son justos. Entonces, para los justos, hay hijos de Dios que son desobedientes. Hay hijos de Dios que son malcriados, orgullosos, soberbios. Hay hijos de Dios viven, actúan como ser humano natural bajo control del enemigo, siendo hijo de Dios. Entonces, cuando vienen los ataques del enemigo, como está bajo el control del enemigo, clama a Dios y no pasa nada. Los problemas lo aplastan, los divorcios lo aplastan, las necesidades lo aplastan, los hijos se convierten delincuentes, lo aplastan por el enemigo. Y todos son hijos de Dios. Sí, son hijos de Dios, pero no son justos. ¿Por qué no son justos? Porque no hacen las cosas como Dios manda. A esta iglesia Dios lo ordena. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que ser justos delante del Señor, no solo hijos de Dios.
Ahora somos hijos de Dios, es un privilegio, pero ahora tenemos obligaciones, deberes que tenemos que cumplir. Tu deber es estar conectado con tu Padre Celestial todos los días. Tu deber es orar siempre. Tu deber es honrar a Dios sobre todas las cosas. Tu deber, nuestro deber es caminar con Dios siempre. Tu obligación es hacer lo que Dios manda hacerlo. Ayudar a los necesitados. Estar en la iglesia es tu obligación, es un deber, es una obligación. Tienes que estar en la iglesia. Tú tienes que estar en la iglesia. Si no quieres estar en la iglesia, ¿cómo Dios te va a llenar? No te va a llenar en la cama cuando estás comiendo en la casa o en la playa o haciendo las cosas que tú quieres hacer. Dios no va a trabajar así. Tú tienes que hacer como Dios dice. Tienes que estar en la presencia del Señor doblando las rodillas. Tiene que honrar a Dios con su tiempo, con su vida, con su familia, con su cuerpo, con su dinero, con todas las posesiones que Dios te ha dado. Honrar a Dios como hijo de Dios. ¿Estamos honrando? Entonces medio justos somos. ¿Somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bautizados. Creemos. Pero no cumplimos todos. Entonces medio justo. Entonces las cosas no suceden. Muchas veces creemos porque somos hijos de Dios. Dios tiene obligación y deber. Claro, Dios tiene obligación, pero tú mismo te sales de la obligación y deber también. Estar en la iglesia no estás. Estar orando no estás orando. Estar estudiando la palabra del Señor no estás estudiando la palabra del Señor. Adorando al Señor no estás haciendo. ¿Cómo Dios va a obligar? Dios no nos va a obligar. ¿Cómo va a suceder las cosas que Dios ofrece o promete? No va a suceder. Entonces echamos la culpa a medio mundo. Pero el culpable, el principal culpable somos nosotros. Vamos, Ezequiel capítulo 18, versículo 9. Estamos estudiando los justos. A los hijos de Dios justos. Ezequiel 18, versículo 9. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes, mis mandamientos. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor omnipotente. Pero me puede decir, pero es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Romanos también nos habla. Los Romanos 2:13. ¿Quiénes son los justos? No los oidores, sino el que practica las enseñanzas del Señor. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Todos los que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. No, esos son creyentes. Dios nos considera como justos, no porque escuchamos o porque sabemos la Biblia. Romanos 2:13. Dios no nos considera justos porque escuchamos la palabra de Dios por Facebook o en la televisión, sino porque usted vive la palabra. Amén. Dios nos considera justo a los que viven conforme su palabra, conforme su mandamiento. Amén. Hijos, muchos hijos de Dios están fracasándose, están divorciándose. Muchos hijos de Dios se fracasaron y algunos se están preparando para ir al infierno. El diablo lo está preparando en la cama. Muchos hijos de Dios. No todos los hijos de Dios van a ir al cielo. ¿Usted sabía eso? ¿Quiénes son los que van a ir al cielo? Los justos.
No los hijos de Dios. Claro, los hijos de Dios, preparados cada uno. Dios está preparando hogares para cada uno de los hijos de Dios. Pero los que son injustos, va a tener problemas. Tendrá que pasar por el juicio para ver si el Señor Jesucristo los deja pasar. Los justos. Por eso claramente la Biblia nos habla no solamente de ser creyente, cristiano. Cristiano tiene obligación, deber, responsabilidad. Usted tiene que ser un hijo de Dios responsable. Responsable de su tiempo, responsable de su cuerpo, responsable de su mente, responsable de su corazón, responsable de lo que estás haciendo, responsable de su conducta, responsable de lo que estás haciendo. Nadie tiene que decirte lo que tiene que hacer. Usted debe de saber como hijo de Dios, ser responsable. Venir a la casa de Dios, orar siempre, alabar a Dios, leer la palabra, meditar la palabra, caminar con el Espíritu Santo. Usted es responsable. Hay responsabilidad como hijo de Dios. Nosotros echamos la culpa, Señor, ayúdame. Señor, todo lo que queremos que Dios haga. No. Olvidamos nuestra responsabilidad, olvidando nuestro deber y las obligaciones. El cristiano tiene que cumplir las tres cosas. En la casa, los hijos tienen que tener obligaciones que hacer en la casa, los hijos, ¿sí o no? Pero muchos padres, los hijos no tienen obligación de hacer nada, no tienen deber en la casa, no tiene. Entonces, ¿qué clase de hijo crece ese tipo de hijos? Hijos inútiles, fracasados. Los hijos, lo que hacen en la casa, lo que ellos les da la gana, hay un desorden. Los padres tienen que poner reglamentos en la casa. Tiene que haber deberes de los hijos, obligación de los hijos y la responsabilidad de los hijos. Como Dios manda. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aplicar en nuestro hogar ese tipo de cosas. Hay que saber, los hijos qué hora tienen que dormir. Ellos tienen que saber, tienen que levantar temprano para ir a la escuela, para ir a trabajar. Los hijos tienen que saber. Usted no tiene que estar encima de él. Los hijos, tú tienes que enseñar la responsabilidad, obligación, lavar sus platos, bañarse todos los días. Tú no puedes estar encima de ellos. Los hijos tienen que saberlo. Tú tienes que estar coordinando. Y el que no hace, si tiene la consecuencia. Dios es igual. El creyente que no quiere orar, Dios no lo va a obligar que ore. El creyente que no viene a la iglesia, no quiere venir a la iglesia, Dios no le va a obligar que venga a la iglesia. El hijo de Dios que no quiere ir al cielo, Dios no le va a obligar. Pero por eso Dios le enseña. Tu deber como cristiano, su responsabilidad y sus obligaciones tienen que estar presentes. No le eche la culpa cuando esté fracasando a Dios. No le eches culpa a Dios cuando el enemigo te está arrastrando otra vez al infierno. Es tu responsabilidad estar en la iglesia, aprendiendo, estudiando, meditando, cantando, alabando, caminando con Dios como hijo de Dios. Amén. Pero nosotros, algunos hijos de Dios, solo de nombre, caminan con Dios, no. Camina con el diablo, anda con el enemigo, pensamientos negativos, pensamientos malos, ideas malas, y todo lo que el enemigo está creando en esa persona. Entonces la culpa no tiene Dios, es nosotros los hijos de Dios. Tenemos responsabilidades. Salmo 37, versículo 18. Voy a terminar con esto. Salmo 37, versículo 18. Al 19. Dice así:
El Señor protege la vida de los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Los justos. ¿Por qué íntegro? Porque vive, anda, camina como Dios quiere. Sabe sus obligaciones, sus responsabilidades y sus deberes. Como cristiano, íntegro. Eso significa la integridad del cristiano. No solamente porque sabe la palabra es cristiano. No porque canta bonito es cristiano. No. El que canta bonito tiene responsabilidad, obligación de caminar en santidad. Es la obligación, el que predica bonito es la responsabilidad de verlo y responsabilidad de practicar la palabra que está predicando. Pero no, eso es íntegro, un creyente íntegro que vive conforme la palabra que enseña. Aunque no entienda, aunque pareciera mentira, pero como Dios dijo, yo confío en el Señor. Yo creo en el Señor. Yo voy a hacer lo que Dios dice, porque Él nunca miente, porque Él es fiel, porque Él me ama, porque Él me cuida, Él me dirige, Él es mi Padre, Él es mi Señor. Yo tengo que obedecer, aunque tenga que morir, moriré, porque Él es mi dueño. Así el creyente tiene que pensar, íntegro. Dice el Señor, y su herencia perdura por siempre. Los justos. La herencia de los justos perdura para siempre, como Abraham, como Moisés. Perdura para siempre. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al cielo. Pero los que no son, desaparecen. Nadie habla de los que no fueron íntegros de Dios. Tal vez el diablo sí puede hablar. Del Fidel Castro va a hablar mucho rato, pero los hijos de Dios no le va a hablar. Más bien lo quiere matar más. Los hijos del diablo lo quieren matar a los hijos del Hijo de Dios. Y nosotros lo queremos salvarlo, pero ellos no quieren matar. Así son los hijos del diablo, porque el diablo solamente viene a matar, robar y destruir. Versículo 19, Salmo 37, versículo 19. En tiempos difíciles serán prosperados. Bonita promesa, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a ser prosperados? Los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Los justos. En los tiempos difíciles serán prosperados. ¿Por qué? Porque Dios es el que prospera. Dios es el que le va a dar, aunque todo el mundo no tiene, usted va a tener. Todo el mundo está en problema, tú vas a estar en paz. Todo el mundo está divorciando, usted no va a divorciar. Todo el mundo está en pleitos, usted va a estar en tranquilidad, felicidad. Yo me acuerdo que decía, Miami o Estados Unidos es la tumba de los pastores, tumba de los cristianos. Todos los que vienen cristianos de su país o pastores que vienen aquí se corrompen aquí. Los que vienen casados se divorcian aquí. Lo quitan porque aquí hay muchos más salameros, más guapos, más libertad, más libertinaje, más locuras, más delincuentes, diablo más grande. Y los que vienen aquí lo destruyen. Llevo 18 años que no me he divorciado. Y nunca me va a divorciar. Y le digo, se ha levantado, pero no me va a destruir. Dios está conmigo. Y yo tengo que ser fiel al Señor. Tengo que ser justo. Justo. En medio de problemas, necesidades, Dios te va a prosperar. En medio de escasez, Dios te va a suplir. En medio de situaciones difíciles, Él va a estar contigo. Él va a estar con nosotros. No tenemos por qué temer. Por eso el Señor dijo, no tengan miedo del enemigo, no tengan miedo de nadie. Yo soy el que mando en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra. Y yo soy el dueño de todas las cosas. Y yo soy el que controlo su vida, su futuro, su destino, está en mi mano, dice el Señor. ¿De qué vamos a temer? ¿Sabe por qué los hijos de Dios temen? Porque no son justos. Los que no son justos tienen miedo.
Porque el temor que está ahí, ese le metió el diablo. Dios no lo mete espíritu de temor. El espíritu es de poder vencer, poder ganar, poder hacer todo. ¿Qué espíritu de más? ¿Qué más? Dominio propio. Usted controla su mente, su boca, su familia, sus hijos, su destino, su matrimonio. Todo lo que Dios te haga, usted lo domina, lo controla, porque la presencia de Dios está en ti, lo controla, está bajo control todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué más nos dio? Espíritu de amor. Usted la ama a Dios en tiempos difíciles, en necesidad, en escasez, en abundancia. Siempre va a amar a Dios, a su semejanza, a su familia, a sus hijos. A los malos, a los buenos, lo ama igual. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos dio. Sí, Señor. Pero cuando hay temor, hay un diablito metido ahí. Cuando hay discusiones, hay un demonio que está manifestando. Cuando hay contradicción, hay un espíritu maligno ahí. El cristiano tiene que empezar a orar, empezar a reprender, echar fuera ese demonito que entró, esa cucaracha del diablo, hay que sacar de la casa, porque quiere contaminarlo. Y nosotros somos responsables, ¿ven? Nuestra responsabilidad, sacar esos demonios. Nuestro deber es mantener firme con el Señor, nuestra obligación es expulsar ese demonio de la casa. Si no lo hacemos así, el enemigo nos va a destruir. Dios nos está dando instrucciones cómo vivir en esta tierra como hijos de Dios, como justos, no como medio justo, medio creyente, discípulos de Jesucristo, un Jesucristo más aquí en la tierra, discípulo, no solamente creyente. Los que creen, los que vienen a la iglesia, los que no son cristianos, los que están medio son creyentes, no son discípulos. Los discípulos son los que practican, viven conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Ese es el discípulo de Jesús. Y todos tenemos que ser discípulos. Dios nos mandó a ser discípulos, no a ser creyentes ni cristianos. Léalo, Mateo 28, versículo 19. Hagan discípulos, no dijo creyentes, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, a todas las naciones, enseñándole a obedecer las enseñanzas de Jesús. Un Jesús más. ¿Qué le parece? Es el cristiano. Justos, no creyentes, ni solo nombre de hijo de Dios. Hijo de Dios puede ser cualquiera, pero justo es el que importa más. Es el importante, justo. Vamos a continuar. Versículo 23, Salmo 37, versículo 23. Pero voy a leer el versículo 19 también, que dijo: en tiempos difíciles serán prosperados, en época de hambre tendrá abundancia. En época de hambre va a tener abundancia. Me acuerdo cuando fui a la primera vez cuando fui a la casa de mi hermano Olvan, recién salido del hospital, enfermo. La esposa no estaba trabajando, despidió del trabajo por estar ahí ayudándole, sin trabajo, sin carro. Yo le digo: este hombre está puro hueso, vino del hospital, pero míralo ahora cómo está, gordito. Y la esposa tiene trabajo, el carro se compuso, ya está mejor, y todo está bien. Esa es la promesa del Señor, está cumpliendo en nuestra vida. Por eso en medio de escasez, en tiempo de escasez, en época de hambre tendrá abundancia. Versículo 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor te está afirmando, te fortalece, te guía, acepta, lo confirma de lo que tú estás haciendo. Todo, cuando estás de acuerdo con Dios. Cuando tú estás de acuerdo con lo que Dios dijo, Dios va delante de ti, abriendo los pasos, abriendo el camino, abriendo las puertas, aplanando todo lo que
todas las asperezas, todas las maldiciones apartando, tu pensamiento. Ahorita el Señor dijo, ¿verdad? Algunas estaban con mente perturbadas. El Señor lo sacó ahora. Pero si no estuviéramos aquí. Un corazón enfermo. Muchos estaban corazón enfermo. Eso no es que pida enfermedad al corazón. No. Están endemoniados. El Señor lo sacó de eso. Dios es el que hace eso. Pero si no buscamos la presencia de Dios, ¿quién nos va a ayudar? Nadie. Y me imagino el hermano Israel. Viene ¿de dónde viene, hermano? Hoy. De Winchester. Vino desde allá. Viene directo hasta aquí. Él hubiera pensado, pues estoy cansado. Esposa mía, vamos a ir a descansar. No, a la iglesia. El cristiano tiene que ser así. Versículo 24. Salmo 37, 24. Podrán tropezar, pero no caerán. Pueden tropezar, pueden pecar, pero no va a dejar arrastrar por el demonio. Pero no caerán porque el Señor los sostiene de la mano. He sido joven, dice David, versículo 25. Y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria. Desamparados en la miseria. Cuando estamos en la miseria, desamparados, es porque tú no eres justo. Injusto. Hijos injustos. Los que son justos jamás estarán en miseria, en desamparados. Dios te va a dar lo que usted necesita. No se preocupe por nada. Pero se vive en escasez día a día, en miseria, hay demonio metido ahí. Ya sea en tu casa, en su familia, en su país, en su comunidad, hay pobreza, es porque está metido demonio ahí. Hay que sacar esa brujería. Hay que soltar esa brujería. ¿Qué más? Porque el Señor lo sostiene. Pero nunca he visto justo en la miseria, ni sus hijos mendiguen pan. Sus hijos van a estar y su descendencia que mendiguen pan. Sus descendencias, sus hijos que piden pan. No va a haber escasez donde hay Dios. Cuando hay escasez, hay que analizar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que no estoy cumpliendo. Un día el Señor nos dijo, mi pueblo está materialmente pobre porque me roban mis diezmos y ofrendas. Muchos creyentes, ahora está predicando el diablo, dice que los pastores viven de las ofrendas. Pues no lo haga diezmo, a ver si los pastores van a morir de hambre. No se va a morir, Dios va a proveer. Yo vivo de milagros del Señor. Yo no vivo de la iglesia. Yo no vivo de las ofrendas. Ni siquiera agarro para la gasolina. Yo no vivo de la iglesia. Yo nunca miro la pobreza en mí. Yo me probé. Una vez aquí, manejando aquí, tan transitable esta área, en este parqueo, tan transitable, viniendo manejando ahí, tanta gente que pasan ahí, toda la gente se habían ido. Yo miro ahí que venía volando dólares de 20 pesos, 20 dólares, venía volando. Le digo a Fred, recoja por favor el dinero que Dios nos está mandando. ¿Sabe cuánto eran? 100 dólares. ¿Dónde salió? Una vez cuando vengo está lleno de gente aquí. Cuando salgo, 250 dólares en el piso. Una vez, una Navidad, no teníamos dinero. Feliz con mi esposa. Oramos en la mañana, cuando salimos, debajo de mi puerta había un sobre, no sé quién lo metió, con una tarjeta, decía, pastor, feliz Navidad, pase bien. 250 dólares ahí. Yo no sé quién me regaló. Esa no era ofrenda que de la iglesia. Cuando Dios quiere bendecir, te bendice de una u otra forma. Cuando tú eres justo. Pero hay gente que hay algunos siervos de Dios que son injustos.
son ladrones, existe. Entonces eso es lo que destruye lo que Dios está haciendo. Y calumnian a los siervos de Dios verdaderos, a los cristianos verdaderos, a los justos. ¿Ve? Entonces, el justo, Dios lo provee, Dios lo suple, no le falta nada, no le falta nada, Dios mismo le da. Versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes lo son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Porque Jehová ama la rectitud. Pero tú, dice el Señor, espera en el Señor. Versículo 34. Salmo 37, versículo 34. Pero tú, hijo de Dios, justo, mira lo que dice, espera en el Señor. No a la gente, ni a tu vecindad, ni al trabajo, ni su salud. Espera en el Señor. Y vive según su voluntad, no la voluntad nuestra. Y que Él te exaltará para que heredes la tierra. En la tierra Dios te va a dar todo lo que necesites. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con sus propios ojos. Yo he visto personas muriendo en coronavirus. A mí me atacó 3 veces. Pero que el Señor me había dicho, usted va a predicar 40 años. Gloria a Dios. Le digo, este virus no me va a matar. Nunca me va a matar. Ni nada, ni ningún misil, ni brujería, ningún diablo, ningún accidente me va a matar. Porque Dios dijo que tengo que predicar 40 años. Entonces yo tengo que caminar en justicia. Si tengo que ser justo para que ese plan de Dios, propósito del Señor se cumpla. Por eso el Señor dijo que nos estaba limpiando nuestros corazones, que estábamos enfermos, ¿verdad? Nos limpiaron para que el propósito de Él que se cumpla en nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros, como hijos de Dios, como cristiano, como creyente, vivir justamente delante del Señor. ¿Cómo vivir justamente? Obedeciendo al Señor, hacer lo que tenga que hacer, sus obligaciones, sus responsabilidades, sus deberes como cristiano. No escuche lo que no proviene de Dios. Si usted empieza a caminar con el Señor, usted verá la gloria de Dios en su vida. Tus enfermedades se van a ser sanados. Tus problemas, tu matrimonio va a ser restaurados. Su finanza va a ser restauradas. Todo lo que el enemigo ha traído va a ser reemplazado por lo que Dios tiene para ti. Amén. Así que esas son las instrucciones que nos da para este domingo. Vamos a continuar el próximo domingo este mensaje. Que el Señor los bendiga a todos por estar aquí, por estar escuchando. Y si Dios no viene antes, nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes.